Durante más de 12 años, la ciudad vivió bajo la presencia invisible de un asesino en serie que no necesitaba armas, fuerza ni violencia física para destruir a sus víctimas. Su herramienta era la mente humana. Y su método, una manipulación tan profunda que dejaba a la policía sin pistas, sin patrones y sin esperanza. Lo llamaban el susurrador porque nadie recordaba haberlo visto. Pero todos los que sobrevivieron a sus primeros contactos aseguraban haber escuchado una voz suave, casi afectuosa, que parecía conocerlos mejor que ellos mismos. Su modus operandi comenzaba siempre de forma imperceptible. Una llamada telefónica aparentemente equivocada. Una voz educada que pedía disculpas por molestar. Un tono tan amable que nadie sospechaba nada. Luego venían los mensajes anónimos. Siempre breves, siempre ambiguos. Como si alguien estuviera observando detalles minúsculos de su rutina. Hoy parecías cansado, no olvides cerrar la ventana. Tu perro ladró más de lo normal. Después, pequeños objetos aparecían en lugares donde no deberían estar. Una llave que no abría ninguna puerta. Una nota escrita con su propia letra pero que ellos no recordaban haber escrito. Un reloj detenido a una hora exacta. Una fotografía borrosa de su propia casa tomada desde un ángulo imposible. El susurrador estudiaba a cada víctima durante semanas, a veces meses, hasta conocer sus miedos más íntimos, sus inseguridades, sus traumas, y los usaba para manipularlos con una precisión quirúrgica. No necesitaba tocar a nadie. Bastaba con sembrar la duda, la paranoia, la sensación de que algo invisible se movía a su alrededor. Las víctimas comenzaban a aislarse, a desconfiar de sus seres queridos, a cuestionar su propia memoria. Algunas dejaban de dormir, otras dejaban de comer. Otras empezaban a escuchar su voz incluso cuando el teléfono no sonaba. Y cuando finalmente estaban al borde del colapso, él hacía su movimiento final, una última llamada, una frase cuidadosamente diseñada para quebrar la última barrera mental. Una frase que solo tenía sentido para la víctima, porque era el reflejo exacto de su miedo más profundo. La policía nunca encontraba señales de lucha, ni marcas, ni rastros físicos. Solo un cuerpo inmóvil y una expresión de terror absoluto, como si hubieran sido empujados a un abismo interior del que no pudieron regresar. Durante años, la investigación avanzó sin rumbo, porque el susurrador no dejaba pistas tradicionales. No había ADN, no había huellas, no había cámaras que lo captaran. Pero lo que nadie sabía era que dentro del Departamento de Análisis Psicológico de la policía había una agente infiltrada, Clara Montalbán, que llevaba meses estudiando patrones que nadie más veía. Clara no buscaba pruebas físicas, sino patrones de comportamiento, repeticiones sutiles en las llamadas, en los objetos,
en los tiempos entre cada contacto. Descubrió que el asesino tenía una obsesión con las rutinas nocturnas, que siempre hacía su primera llamada entre las 2 y las 3 de la madrugada, y que siempre elegía víctimas con un tipo específico de trauma no resuelto. Clara decidió infiltrarse como posible víctima, exponiéndose voluntariamente a su método. Cambió su número, se mudó a un apartamento aislado y comenzó a dejar rastros falsos en redes sociales para atraerlo. Pasaron semanas sin señales, hasta que una noche recibió la primera llamada. Una voz suave, educada, que pedía disculpas por marcar un número equivocado. Clara sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. Durante los días siguientes, los mensajes comenzaron a llegar. Frases ambiguas, objetos fuera de lugar. Señales de que alguien estaba intentando entrar en su mente. Clara fingió caer en el juego, pero en realidad estaba registrando cada detalle, cada palabra, cada silencio. Lo que no esperaba era que el susurrador fuera tan hábil para detectar falsedades. En una de las llamadas, él dijo: "No eres como los demás, tú no tiemblas cuando deberías". Clara supo que estaba en peligro, pero también que estaba más cerca que nunca. El error del asesino llegó una madrugada, cuando intentó manipularla usando un recuerdo de su infancia que solo podía conocer si había accedido a su historial clínico. Clara revisó los registros y descubrió que alguien había entrado en la base de datos del hospital donde ella había sido tratada de niña. Ese acceso estaba vinculado a una cuenta antigua, perteneciente a un psicólogo que había desaparecido misteriosamente años atrás. Siguiendo esa pista, Clara encontró un apartamento abandonado donde el susurrador había vivido. Allí no había armas ni herramientas, solo cuadernos llenos de anotaciones sobre sus víctimas, estudios detallados de sus mentes, diagramas de sus miedos, y en el centro de la habitación, un espejo cubierto con una sábana. Cuando Clara lo destapó, vio que el espejo no reflejaba su imagen, sino una cámara oculta detrás del cristal. El asesino la había estado observando desde hacía semanas. En ese momento, el teléfono sonó. La voz del susurrador dijo: "No deberías haber visto eso". Pero esta vez, Clara no estaba sola. La llamada había sido rastreada en tiempo real por su equipo. El asesino, confiado en su anonimato, había cometido un descuido fatal. Había llamado desde un teléfono fijo en un edificio abandonado a pocas calles de allí. Cuando la policía irrumpió, lo encontraron sentado en una silla, rodeado de pantallas que mostraban las vidas de sus víctimas como si fueran piezas de un rompecabezas. No opuso resistencia. Solo dijo: "Yo nunca los toqué, ellos se destruyeron solos".
Desde entonces, Clara no volvió a dormir con la luz apagada, porque entendió que el verdadero terror no está en lo que alguien puede hacerte físicamente, sino en lo que puede hacerte creer. Y aunque el susurrador fue capturado, nadie sabe cuántas semillas de duda dejó plantadas en las mentes de quienes alguna vez escucharon su voz, ni cuántas personas, en algún rincón de la ciudad, siguen recibiendo llamadas nocturnas que comienzan con un simple perdón. Creo que me equivoqué de número, porque algunos agentes creen que él no actuaba solo, que había otros como él, aprendiendo, escuchando, esperando el momento perfecto para volver a hablarle a alguien en la oscuridad.